Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del blog de Naturaleza entre Pinos y Sembrados. En esta ocasión para hablaros de un nuevo análisis de un libro. Aprender a identificar aves por impresión. Su autor es Pablo J. Llodra Arilla, que es un zoólogo. Ahora os explicaré un poquito el currículum que tiene para poneros un poquito en contexto. Es un libro autoeditado por el autor. Es un libro, no está publicado por ninguna editorial, y es un libro extremadamente curioso, porque sirve para identificar aves a través del GIS. Si no conocéis el concepto GIS, no os preocupéis, ahora os lo explicaré yo detenidamente lo que es. Pero es un libro, la verdad, bueno, atípico, ¿no? Muy diferente de todas esas guías que podamos conocer de aves, para aprender a identificar aves. Realmente este libro no es una guía de aves, como explica el propio autor, sino que lo que hace es enseñarnos a poder reconocer un ave según la impresión que nos causa, las sensaciones que nos evoca ese ave, con su movimiento, con su vuelo. Eso que te transmite, sin tener claro los colores, sin tener claro detalles muy significativos de una identificación, es lo que nos transmite ese ave con unos pequeños detalles. Ahora os lo explicaré un poquito mejor porque es un concepto, bueno, importante. Es un concepto que en otros países se utiliza mucho, quizá en España se utiliza un poquito menos, pero bueno, un concepto muy interesante. Por eso mismo es un libro atípico, porque que yo sepa, en España es el único libro que trabaja este tipo de aprendizaje sobre las aves. Pablo J. es Pablo José, realmente. Es un zoólogo, como he comentado. Su currículum os lo voy a leer, ¿no? Porque hay un apartado que pone: el autor, experiencia profesional, escritor técnico de identificación de aves por impresión, ¿no? Guía independiente de safaris de aves, diseñador y constructor del Parque Faunístico de los Pirineos, coordinador de estudios ambientales, desarrollador de sistema de gestión de ungulados silvestres, y a nivel de educación, pues ha trabajado en la Estación Biológica del Frío en Venezuela y Estación Biológica de Doñana, con diferentes artículos. Bueno, como he comentado, es zoólogo de grado en la Universidad de Barcelona. Es un libro... es gordito, pero realmente engaña porque muchos de ellos son fichas, como explicaré ahora detenidamente, fichas que explica cómo rellenarlas, con lo cual libro, texto como tal, pues no hay tanto realmente. Son 300, a ver que os lo diga bien, 363 páginas, pero si quitamos lo que es bibliografía, 363, sí. Quitando lo que es bibliografía, agradecimientos, el epílogo, todo esto, se queda en texto hábil, no sé cómo decirlo, unas 350 páginas, algo así. El lenguaje es correcto, lo entiende todo el mundo. El tamaño de la letra, la estructura del libro, es todo absolutamente normal, correcto, no es una letra pequeña, no es un lenguaje difícil. Realmente es posiblemente no, ya os lo digo, es el libro que más me ha costado de analizar por cómo es su estructura y por cómo está desarrollado. Es un libro tan diferente a lo que hay, a lo que podemos entender, que no significa que sea malo, ¿eh? De hecho, le da una personalidad al libro que lo voy a decir así, que ha sido muy valiente el autor, ¿eh? Muy valiente. Y a mí me gusta cómo ha quedado. Como os comentaba, el libro sirve para explicarnos esos detalles que tenemos que tener en cuenta cuando vemos un ave, en los que nos tenemos que fijar para que ese ave se nos quede grabada en nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo trabajar esos detalles para que se nos grabe bien en el cerebro? El GIS, que es lo que comentaba antes, cuando dice aprender a identificar aves por impresión se refiere
al GIS. El GIS, os lo voy a leer a mejor definición que he encontrado, porque yo no era capaz de explicarlo con mis propias palabras de una forma que me acabase de gustar, así que he tirado por lo fácil y he buscado diferentes definiciones en internet, y la que más me ha gustado es esta: algo intangible sin acudir a morfologías puntuales o relevantes como el color, el pico o el canto. Los GIS delatan a las especies por un conjunto de pequeños detalles como el lugar, la postura, tipo de vuelo, cómo se mueve, etc. Os lo voy a explicar un poquito mejor ahora, ¿eh? Igualmente en el libro os voy a leer diferentes cosas del libro que os ayudará a entender. Por quien lo quiera buscar, GIS es J-I-Z-Z. Jaén, Italia, Zaragoza, Zaragoza. Si queréis indagar más en el concepto de para qué sirve o en qué consiste o las posibilidades que tiene, GIS, ¿vale? El libro, la verdad es que el libro, yo os voy a ser muy sincero, me lo he leído, pero no he llegado a poner en práctica todos esos ejercicios que transmite aquí, ¿vale? Es decir, hay que rellenar unas plantillas. Cuando tú ves un ave, te recomienda rellenar unas plantillas, que aquí te explica qué plantillas hay que rellenar, con qué campos, con qué palabras. No lo he llegado a hacer, de hecho es un proceso muy laborioso. Me atrevería a decir que este libro está enfocado más como un libro de texto de una asignatura, de cómo enseñar esa asignatura, que no otra cosa. Yo creo que este libro, si se diera ornitología en alguna universidad o donde fuera, este libro como asignatura es el que encajaría, ¿vale? El libro inicialmente, bueno, tiene su sinopsis, tiene su prefacio, tiene su introducción. Luego os leeré un poquito luego os leeré un poquito el índice que tiene, ¿vale? Para que sepáis qué tiene dentro. Yo lo que os voy a leer son varios puntos del propio libro que me ha parecido que definía muy bien a sí mismo este libro, en qué consiste, ¿no? Cuál es su propósito y tal. Por ejemplo, mira, hay un apartado al inicio del libro que nos explica la historia reciente de la ID por impresión. Aquí habla, pues, bueno, de identificación ecológica de aves, el proceso no consciente, y dice, para entender el concepto de GIS, el gran David Sibley, avezado ornitólogo estadounidense, pionero y editor de excelentes guías de aves, afirmaba en 2005 que la identificación de aves se basa en la mayoría de los casos en una especie de impresión subjetiva causada por la forma en que el pájaro se mueve, así como la sucesión de apariciones instantáneas desde distintos ángulos. Y conforme el ave mueve la cabeza, vuela y gira, te permite ver secuencias de formas y ángulos distintos. Todo esto se combina y crea una impresión única de un pájaro que, en realidad, no se puede separar del conjunto y explicar con palabras. Cuando observas un pájaro en el campo, no te detienes a analizarlo para decir tiene esto, eso y aquello, así que debe ser un ejemplar de tal especie. Es algo mucho más natural e instintivo. Tras mucha práctica, uno mira al pájaro y siente como si en el cerebro se activaran pequeños interruptores. Es lo que parece. Sabes lo que es a primera vista. Es que el GIS es un concepto bastante complejo. Habla de dos tipos de procesos dentro de lo que es del GIS. El proceso consciente y el proceso inconsciente, dependiendo de qué hemisferio trabajemos. Dentro de lo que es el proceso consciente, en el libro dice: se admite que en la parte derecha del cerebro predominan funciones integrativas y holísticas, mientras que en la izquierda son muy relevantes las funciones analíticas y de desagregación de un todo en sus partes. Para ser más precisos, deberíamos hablar de funciones del hemisferio izquierdo o de funciones del hemisferio derecho, para referirnos a la naturaleza de las funciones cerebrales y no al lugar topográfico que pudieran ocupar en el encéfalo. Es decir, que dependiendo el tipo de análisis que hagamos del ave, se trabaja con un hemisferio o se trabaja con otro. Este libro lo que nos enseña es a trabajar un hemisferio. Ahora no recuerdo si el izquierdo o el derecho, ya me vais a perdonar.
diría que el derecho, pero no me quiero equivocar. ¿Cómo trabajarlo de forma que sea más, bueno, la integración de esa observación se nos grabe mejor, ¿no? Cómo entrenar el cerebro. Es que es complicado de explicar realmente lo que es. Ojo, porque en otros países, no me quiero equivocar, creo que no sé si era que leí en Holanda o dónde era, se trabaja la identificación de las aves a través del GIS. Creo que era Holanda, no, ya digo, no lo quiero decir mal. Aquí hay otro detalle, por ejemplo, que dice... Sí, es el lóbulo derecho. Dice, las imágenes y movimientos del ave poco a poco se definen e integran en el lóbulo derecho. El modo de andar, de posarse, de volar, sus gestos, sus movimientos posturales, su perfil de comportamiento, su tamaño y silueta, así como otras partes de la estructura. Al final, este libro lo que nos enseña es cómo esos detalles, pues, grabarlos en un área, hacer trabajar un área del cerebro que normalmente no utilizamos para este tipo de trabajo, para que sea más eficiente. Ahí, mira, hay una opción que dice... sí, os leo también este punto que es interesante para entender un poquito el libro. Se han determinado las operaciones a usar con las variables y sus criterios de uso. Las principales operaciones de las variables que se usarán son la evaluación, la comparación, la suma y la síntesis. Este libro es mucho más que un libro de lectura. Es una tecnología de aprendizaje con un camino a seguir, que incluye procesos, técnicas y ejercicios de campo y gabinete. Es decir, en este libro nos enseña unas plantillas que tenemos que trabajarlas, pero como bien dice, es un trabajo tanto de gabinete como en el campo. Es decir, nos preparamos en el despacho, en nuestra área de trabajo, lo que sea, una primera preparación, salimos al campo y en el campo tomamos las observaciones que después trabajaremos de vuelta en nuestro despacho o nuestra área de trabajo. De hecho, os explico un poco el procedimiento, ¿vale? Os lo voy a leer porque viene detallado de cómo se trabaja este libro. Por una parte tenemos la parte primera de trabajo, que es Gabinete 1. En un primer estudio, habrá que entrenarse en Gabinete 1 para adquirir una buena base en el proceso de generación de impresiones y en el conocimiento básico de las aves a evaluar. Se harán ejercicios de evaluación de las variables a partir de las siluetas proporcionadas en el libro, en las que ningún elemento de diseño y color despista al observador. Segunda fase del trabajo es campo. Más tarde, cuando el observador use las variables y fichas con destreza, evaluará ya en el campo las variables observadas y anotará en la casilla de la ficha correspondiente las oraciones procedentes de la evaluación de las variables, utilizando un lenguaje y vocabulario evaluativos y una redacción breve y precisa. Ojo a esta parte porque es súper importante. Aquí te explica cómo, qué conceptos utilizar, qué lenguaje y qué vocabulario, porque el lenguaje y vocabulario evaluativo es el que se integra mejor en el hemisferio derecho. Por eso nos dice que nos enseña qué lenguaje tenemos que utilizar y qué vocabulario. De hecho, el vocabulario viene especificado en cada capítulo. Es decir, según vayamos a trabajar un área u otra, viene un vocabulario que nos dice cómo tenemos que utilizar para describir algo correspondiente al ave. Por ejemplo, os voy a explicar, imaginaros una rapaz volando. Pues se puede decir que tiene un vuelo profundo, que tiene un vuelo ágil, que tiene un vuelo pesado. Son conceptos que se utilizan, pero son estos conceptos evaluativos que a lo mejor otra expresión, otro concepto no serviría no se integraría tanto en el hemisferio, de forma que se quedara grabada, que es la intención de este libro, ¿no? No sé, creo que me estoy explicando bien, ¿vale? Pero está muy bien porque te dice qué palabras son las que tienes que utilizar para que este lenguaje sea efectivo. Por último, la tercera fase, ¿no? Que es Gabinete 2. A la vuelta del campo, el observador redondea las fichas,
busca identificar las aves avistadas para poner nombre a las impresiones y realiza otras operaciones con las fichas y variables como la adición, la síntesis o la comparación. Las operaciones de comparación entre especies de la misma familia, de síntesis de perfiles y de adición de perfiles a la misma especie, termina por generar impresiones de gran calidad y amplitud en la memoria subconsciente del observador. Quizá la mejor descripción de este libro es la que voy a leer ahora. Al mirar al ave desde un punto de vista holístico, el cerebro procesa impresiones de la estructura, el comportamiento y el hábitat, lo que le permite tener muchos hilos de los que estirar para encontrar el ovillo. Creo que es la mejor explicación de lo que pretende este libro, ¿no? Esos detalles de un ave que, sin ser caracteres muy concretos, pues eso, como el color, el tema del pico, etcétera, etcétera, pues esta suma de caracteres nos hace llegar a la conclusión del ave que es. La verdad es que me parece muy interesante. El libro consta de 5 partes. Os la voy a leer. Es un poco largo esta parte que os voy a leer, pero es que considero que está bien explicado y que merece más la pena que os lo lea que no que lo intente expresar yo, que creo que no funcionará bien, ¿vale? El libro se divide en 5 partes sucesivas, que no se pueden saltar porque el conjunto forma un todo integrado. La primera parte, avistamiento de aves con el lado derecho del cerebro, o métodos y técnicas para el aprendizaje de la generación de impresiones e identificación por impresión. Esta parte es la que nos cuenta las propiedades del aprendizaje del lado derecho y cómo debe emplearlas el observador. Comienza en el capítulo 1, introduciendo al lector en las propiedades del aprendizaje del lado derecho del cerebro y en su empleo para la identificación de aves por impresión. El capítulo 2 describe de manera práctica las variables holísticas, su modo de ser operadas y el lenguaje a usar. También incluye el proceso cíclico de aprendizaje basado en la sucesión de sesiones de gabinete 1, campo y gabinete 2. En el capítulo 3 se describen las etapas prácticas del proceso de generación de impresiones y el modo de redactar las oraciones, punto crucial del proceso, lo que os he explicado que nos enseña qué lenguaje utilizar, para que sea lo más eficiente posible esa forma de grabar en el cerebro lo que queremos grabar. En el capítulo 4 se describe el modo de operar las fichas, también punto clave en el proceso de generación de imágenes. El capítulo 4 contiene datos muy relevantes para el observador, tales como el esfuerzo que tendrá que invertir para adquirir la pericia y las prestaciones que, a cambio, obtendrá. También incluye las fases de un proceso de identificación por impresión partiendo de cero. Por último, el capítulo 5 incluye la colección básica de referencia, que servirá como ejemplo a lo largo del libro para practicar con ella ejercicios y operaciones de variables en gabinete 1. Esta parte os la explicaré ahora cuando os enseñe la parte interior del libro. La colección está formada por las aves del tramo medio de un río Mediterráneo, en concreto el río Matarraña, afluente del gran río Ebro. La segunda parte del libro entra a seleccionar y operar las variables de la estructura, el primer paso del proceso de generación de impresiones. La estructura abarca 3 elementos. Hay un capítulo 6, introductorio al lenguaje evaluativo de la estructura, ¿vale? Asimismo, se proporcionan las siluetas en negro de las especies de la colección básica para que el lector pueda ejercitarse en gabinete 1 en la operación de las variables estructurales antes de salir al campo. Os lo voy a enseñar ya, aunque luego lo veamos. ¿Veis? Estas son las siluetas que nos ayudarán a hacer... Es que decir que se hará con estas siluetas la identificación no es del todo correcto. No. Esta silueta es el punto de partida a lo que nos transmite el ave de cara a llegar a lo que es la identificación, pero no es la identificación directa. A ver.
El primer elemento es el tamaño, operado en el capítulo 7, la silueta, operada en el capítulo 8, y las pequeñas variables estructurales, operadas en el capítulo 9. En el capítulo 10 se agregan las oraciones anteriores en una sola y a continuación la oración suma se sintetiza, creando una oración nueva más corta, concreta y precisa, para formar el perfil de la estructura del ave. La estructura de las especies de una misma familia tiene muchos puntos en común, así que es aquí donde trataremos de identificar a qué familia pertenece la especie en observación. La tercera parte del libro selecciona las variables del comportamiento y las opera. En el capítulo 11 se operan las variables de la ficha subordinada de los movimientos. Ahora explicaré lo que es lo de la ficha subordinada. Las variables de la ficha del vuelo se operan en el capítulo 12. Asimismo, las variables de las vocalizaciones se operan en el capítulo 13 con el fin de generar impresiones sonoras en el lado derecho del cerebro. La posición ecológica o uso de las variables del entorno se opera en el capítulo 14. Por último, en el capítulo 15 se traza el perfil del comportamiento del ave en observación, por adición simple de las oraciones, resultado de operar las variables, y se realiza la síntesis posterior. En la cuarta parte, capítulo 16, se analiza el plumaje del ave en observación, por varias razones. El plumaje es importante para poner nombre al ave en el proceso de generación de impresiones. El plumaje añade la capa de color y marcas distintivas a la, hasta ahora, silueta en negro. El plumaje es importante, aunque no lo único, a la hora de separar dos especies muy parecidas entre sí. El análisis del plumaje permite usar y conectar los dos hemisferios cerebrales, potenciando al máximo las prestaciones de la observación. En la quinta y última parte del libro se tratan los perfiles integrados y el sistema de identificación por impresión. Los perfiles integrados son los del ave operada, el de la especie y el de la familia. En el capítulo 17 se obtiene el perfil integrado del ave a partir de los perfiles de la estructura, el comportamiento y el plumaje. Este perfil proporciona una impresión sólida y compleja del ave evaluada. Asimismo, se elaboran síntesis de fichas de aves de la misma especie, que proporcionarán el perfil integrado de la especie. A continuación, se comparan variable a variable las fichas integradas de las especies de una misma familia, cuyo resultado será el perfil de la familia. Por último, en el capítulo 18, se trata de la gestión práctica del sistema de identificación por impresión, así como su propuesta de valor y del esfuerzo requerido para adquirirlo. Pasamos a palabras claves, un glosario de palabras claves, ¿vale? De la IDE por impresión, como análisis del plumaje, asociación, colección básica, comparación, familiarización, fichas de la primera clase o incompletas y dispersas, ¿vale? Está bien, no es especialmente corto, pero tampoco extenso. Es esta hoja y esta otra. Todo esto son conceptos que nos permitirán pues el lenguaje utilizado a la hora de trabajar con el GIS. La primera parte del libro no os voy a leer todas las partes porque tiene muchas estructuras, muchos subapartados, cada uno de ellos, muchos, pero bueno, sí que os voy a leer la primera parte, un poquito los diferentes contenidos para que os hagáis una idea, ¿no? La primera parte, recordad que era técnicas y métodos para la generación de impresiones e identificación de aves por impresión. El índice de la primera parte es el lado derecho del cerebro y la generación activa y consciente de impresiones. 2. Las variables. 3. Las fichas. 4. Las operaciones con fichas. 5. La colección básica, que es la que nos sirve de modelo, ¿no? Acordaros. Quiero mirar una cosa, a ver, porque igual... No sé si leeros lo del primer capítulo, el segundo o el tercero, cuál es más representativo para que os hagáis una idea de cómo es el libro.
Os lo voy a leer del capítulo 2. Os lo voy a leer del capítulo 2, que creo que... Del capítulo 3. El capítulo 3, que creo que es más representativo, para haceros una idea, ¿no? Capítulo 3 son las fichas a trabajar, ¿no? Por un lado tenemos las fichas subordinadas, estructura y funcionamiento de las fichas, inventario de las fichas subordinadas, fichas subordinadas de la estructura del ave, fichas subordinadas del comportamiento, ficha subordinada del plumaje, ficha principal, estructura de la ficha principal paso a paso, etapa de la estructura, etapa del comportamiento, tramo 2 de la ficha principal, análisis del plumaje y perfil integrado del ave y manejo de la ficha principal, familiarización e identificación por impresión, cumplimentar las fichas en el medio natural o en gabinete. Esto es solamente el apartado 3 de la primera parte del libro. Tiene todos estos contenidos. Por eso digo que tiene una estructura muy grande. Está estructurado por muchas cosas. Las fichas subordinadas, os voy a enseñar una, por ejemplo, para que veáis qué ficha os enseño, que es la más representativa. Mirad, por ejemplo, esta. No sé si lo veis, ¿vale? Esto son varias fichas, ¿vale? Porque se cumplimentan varias fichas dependiendo de lo que vayamos a hacer, de qué parte vayamos a estudiar del ave. En este caso, la ficha, por ejemplo, la ficha subordinada de las pequeñas variables estructurales. Tenemos que rellenar cabeza y cuello, pico, tamaño del pico, corto, medio, largo, forma del pico, patas, tamaño de las patas, pequeñas, medianas, largas o muy largas, forma de las patas, alas, longitud y forma de las alas, cola, forma de la cola, encuña, redondeada, cuadrada, escotada y ahorquillada, longitud de la cola, pequeña, mediana, grande, muy grande. Ficha subordinada de la estructura. Aves diminutas, cuya longitud mínima oscila entre los 9 y los 12 centímetros, aves menudas, entre los 13 y los 19, aves medianas, entre 20 y 29, Ficha subordinada de los movimientos, por ejemplo, ¿vale? Por hacer otro que no sea tanto anatomía. Movimientos repetitivos, movimientos posturales y posturas. Dentro de aquí, dentro de este mismo apartado a rellenar de movimientos posturales y posturas, hay para rellenar postura típica y variantes de la postura típica, inclinación según sustrato, postura de oteo, postura de reequilibrio contra el viento, picotear en el ramaje en el suelo, alas colgantes, en posición agachada. Otro apartado son movimientos continuos o compulsivos. Girar la cabeza de modo continuo, sacudir el abdomen, sacudir la cola, sacudir el cuerpo, flexionar las patas de modo continuo, mover la cola de arriba abajo, mover la cola de izquierda a derecha, aletear mientras está posada. Otro apartado, movimientos funcionales, búsqueda de alimento, captura y manipulación del alimento, transportes de alimento, cuidado de las plumas, traslación. Es que es tanto. Fichas subordinadas de las vocalizaciones, variedad de las notas, canto variado, canto sencillo mezcla, canto sencillo disilábico, componentes sonoros del campo, melodía principal, repetitiva, breve o larga, potente o suave, acelerada o lenta, musical o áspera, volumen del canto, muy potente, potencia intermedia, suave, de bajo volumen, notas fuertes, armonía del canto, canto musical, canto chirriante, estridente. Todo esto a rellenar con una ave. Con cada ave, los campos que se puedan rellenar. Os voy a enseñar las fichas. Así puede parecer un poquito tedioso. A ver. Pero claro, de cada ave, pues hay que rellenar todos estos campos. Estos son fichas. En función al plumaje, el comportamiento, el vuelo. Esto aquí
Aquí. Más fichas a rellenar. Más. Más. Hasta ahí. Pero esto es una parte del libro. Sí. Nos vamos. Me he quedado aquí, ¿eh? A otro apartado del libro veremos que hay. A ver, ahora no me saldrá. Todavía más. Más fichas a rellenar. Basándose pues en siluetas, postura. Esto más todavía. En el libro explica cómo rellenar las fichas. Pone ejemplos de cómo rellenarlo, de saber cómo hacerlo. ¿Vale? Pone ejemplos que está muy bien, porque acordaros que os he comentado que el vocabulario y el lenguaje era concreto para que se asimilara mejor por la parte del cerebro que queremos trabajar, que no valía cualquier lenguaje, ¿sabes? Los modelos que nos ayudan, pero es que aquí hay más para rellenar. Todo esto son fichas, ¿eh? Para rellenar de una ave o de varias, como lo queréis hacer. Claro, es lo que... Mira, es que... Y más, y más. Capítulo 11, movimientos del ave. Todo esto... Clases de movimientos, movimientos repetitivos, movimientos funcionales, movimientos de alimentación, movimientos reproductivos, el canto de celo, danzas y vuelos de cortejo, la crianza... Es que de cada cosa hay que rellenar fichas. Yo os lo he dicho. Yo me he leído el libro. Pero si de cada ave tenemos que hacer todo este trabajo tras estas fichas... y los resultados no son inmediatos tampoco. Entonces, claro, llega un... no sé. Yo entiendo la forma de trabajar. Yo los resultados no los he llegado a ver, pero claro, es un trabajo, ostras, y de cada... Bueno, se ha cortado y no sé dónde me he quedado. Así que voy a repetir la última parte. Os decía que yo el libro me lo he leído, pero claro, es que es un trabajo enorme, cuyos resultados además son a medio o largo plazo, a rellenar cada una de las fichas de todas estas fichas de las aves que quieras trabajar para memorizarlas bien. A ver, el libro, el propósito del libro es bueno, a mí me gusta y seguramente es un libro que funciona. Ya digo que yo esto ya lo conocía de otros países donde se estudian las aves así. Me refiero... O sea, en ese sentido no tengo ninguna duda del libro. Claro, yo os lo explico, me lo he leído, pero los resultados todavía no he podido trabajarlos. Si tengo que esperarme a poder hacer el análisis, a tener resultados de este trabajo de las fichas, pues hubiera sido un año después de que yo tuviera el libro. Hay una cosa que me gusta mucho del libro, que explica que es un complemento a una guía de identificación. No sirve como guía de identificación, no es ese el propósito, no en sí. Esto te sirve para memorizar a un ave. ¿Qué tienes que hacer para memorizar un ave en función a lo que te transmite, con su comportamiento, con su movimiento, con todo? De hecho, os lo leo, Dice, la ID por impresión no reemplaza la ID convencional vía plumaje, sino que la mejora mediante la construcción de una base sólida en las marcas estables de la estructura y el comportamiento. Sobre estas impresiones complejas se superpone el análisis del plumaje, complementando las impresiones obtenidas.
Es un libro, de verdad, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Me parece un libro súper valiente por parte del autor. Creo que, si no me equivoco, es un libro único en la forma de trabajar la identificación de aves, que no hay más libros que explique a identificar aves a través del GIS. A lo mejor vamos a poner que hubiera alguno que te explica lo que es el GIS y tal, pero no con estas plantillas a rellenar, que te guía, que expliquen el GIS, seguro que hay libros, pero eso, pues esas plantillas de cómo lo tienes que rellenar y tal, es lo que yo creo que no esto. Muy valiente el autor con este libro. La verdad es que a mí me parece un libro súper interesante. Yo os lo recomiendo. No os he dicho el precio es no llega a 30 euros, 28 o algo así me suena que son. No lo recuerdo ahora bien. 28 euros y sí que creo que merece la pena, pero, a ver, merece la pena, sin ninguna duda, trabajando lo que nos dice el libro. Si lo vamos a leer y no lo vamos a trabajar, no creo que merezca la pena. Yo creo que es un libro, lo he dicho antes, un libro que se podría utilizar como libro para estudiar ornitología como una asignatura. No sirve para identificar aves. Lo llevo diciendo desde el primer momento, pero es que hay que explicarlo bien. El libro está muy bien ilustrado porque nos explica, pues, de una sola especie, por ejemplo, pues diferentes poses, cómo las tenemos que memorizar, cómo las tenemos que trabajar. ¿Veis? O sea, es un libro muy currado, muchísimo. Pero bueno, pues se escapa de lo que es el concepto, esto ya son cantos, de lo que es el concepto clásico de un libro, de lo que tenemos como tal. Yo os lo digo no como algo malo del libro, ni mucho menos, sino que para que sepáis lo que compráis. Al fin y al cabo, lo que os estoy haciendo es un análisis de un libro y quiero que sepáis lo que compráis y cuál es el uso correcto que se le puede hacer y el potencial del libro. Es lo que os quiero explicar. Yo quiero ser muy transparente con el análisis. Yo estoy muy contento con el libro. Insisto, conlleva un trabajo que no he llegado todavía a desarrollar, ¿vale? Pero la verdad es que apunta maneras. O sea, es un libro muy llamativo. No sé, creo que poco más puedo explicaros del libro. Ya lo habéis visto por el interior, habéis visto que tiene alguna foto, dibujos, sobre todo siluetas, porque como no es un libro que se base en los rasgos identificativos del plumaje como tal, pues siluetas en blanco y negro, que es lo que nos evoca. Con lo que os he leído de las fichas a rellenar, y había diferentes campos, que, insisto, os dice qué vocabulario y qué lenguaje tenéis que utilizar para rellenar esas fichas, os pone modelos de algo. Pues, por ejemplo, me lo voy a inventar, pero es un caso. El petirrojo, creo, por ejemplo, que es uno de los que utiliza como ejemplo porque es fácil de rellenar y de entender a qué se está refiriendo rellenando ese campo, ¿no? Con respecto a esa especie. Y se me ha ido. Ah, sí. Por ejemplo, pues hablaba de la forma de que si mueve la cola de manera repetida, etcétera, si el animal se agacha y se levanta repetidamente. Pues, por ejemplo, lo vais a entender muy bien, la lavandera blanca, tal y como mueve la cola al caminar, o el colirrojo tizón, que esa pose que tiene, que se agacha y se levanta. Pues este tipo de cosas es lo que trabaja este libro. Pero nos dice cómo tenemos que trabajarlo para que se nos integre bien en el cerebro, por decirlo de alguna manera, que sea una forma eficiente de lo que el animal hace, nos sirve para interpretar qué especie es, llegar hasta qué especie es.
Por lo pronto, pues bueno, yo creo que hasta aquí el análisis del libro. Aquí lo tenemos. Aprender a identificar aves por impresión. Pablo J. Llodra Arilla. ¿Vale? Os dejo el link para el que quiera comprarlo. El link está comisionado. Si clicáis ahí, si no compráis no comisiona nada. Y si clicáis y lo compráis, pues queda una pequeña comisión mínima. Pero bueno, sirve para ayudar un poquito con el proyecto, ¿vale? Y nada, oye, si os ha gustado el análisis, si queréis leer más análisis de libros de naturaleza o queréis ver excursiones o curiosidades sobre animales o lo que sea, pues suscribiros al canal, dejar un like, suscribiros al canal y estaréis informados de estas cosillas que voy subiendo. Hasta aquí el análisis de hoy. Si tenéis alguna duda, pues siempre podéis contactar conmigo por privado o con el autor. Pero bueno, nada más, ¿vale? Nos vemos en el siguiente análisis. Venga, hasta la próxima.